al primer módulo de discapacidad. Lo primero que debemos hacer antes de comenzar a hablar de discapacidad es abordar el concepto adecuado para referirnos a las personas con discapacidad. Cuando hablamos de una persona con discapacidad, hacemos alusión a aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo, al interactuar con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. Dicho concepto fue aprobado y debatido en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A partir de esta legislación, se pone el acento en anteponer la palabra persona, para tomar conciencia de que nos referimos, ante todo, de personas y de su condición de discapacidad que no puede ser definitoria como tal. Es decir, que esa persona es un sujeto de derechos y obligaciones como cualquier otra. No hablamos de discapacitado, ni de capacidades diferentes, ni de necesidades especiales, ya que todas las personas tenemos capacidades y necesidades diferentes, lo cual nos hace únicos e irrepetibles. Y con lo cual, todos somos diferentes. No hablamos de enfermedad, ya que la discapacidad es una condición permanente que acompaña a la persona. Siguiendo la Convención, definimos a la discapacidad como parte de la condición humana. Esto significa comprender que la humanidad es diversa y dentro de esa diversidad se incluyen a las personas con discapacidad. Es por ello que no pensamos a la discapacidad desde un modelo binario, donde lo que no es considerado una persona normal pasa a ser anormal y debe ser normalizado para poder ser incluido en la sociedad. La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a las actitudes y al entorno que evitan la plena participación y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas. La discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en cuenta por el entorno físico y social en el cual viven, poniéndolas en una situación de desventaja e inequidad, que eso se convierte en una responsabilidad social en la que todos estamos involucrados. Esta perspectiva nos invita a pensar cómo las barreras actitudinales, sociales, arquitectónicas y físicas del entorno pueden promover o no la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad en la que vivimos y cómo éstas atraviesan situaciones que vulneran sus derechos. La discapacidad surge de la interacción de las personas con otras personas en un entorno. Ahora bien, teniendo en cuenta y en claro el concepto de persona con discapacidad, vamos a abordar los cambios que fue sufriendo a lo largo del tiempo. En primer lugar, es importante entender el concepto del paradigma, el cual es considerado como una estructura de pensamiento, un modelo, una cosmovisión. Es una forma de mirar y de estudiar al hombre. Esta debe ser compartida y consensuada socialmente. El concepto es de amplio uso en la vida cotidiana, ya que se refiere a ideas, a pensamientos, a opiniones, creencias, puntos de vista que se asumen como verdaderos o falsos. Incluso el concepto de paradigma puede referirse a una creencia u opinión compartida colectivamente. En relación a la discapacidad, podemos observar varios cambios paradigmáticos, entre los cuales podemos encontrar los siguientes. Por ejemplo, el cambio a nivel del individuo. Se ha pasado de poner el énfasis en sus carencias a promover las capacidades. Dejamos de ver a la discapacidad y ponemos el foco en las personas y sus fortalezas. En vez de encontrarnos con un sujeto pasivo, cuidado debido a su déficit, nos acercamos a un sujeto activo, que toma decisiones sobre su propia vida en la medida de sus posibilidades. Por otro lado, tenemos el cambio a nivel de la visión social. Se ha pasado de pensar que es un problema individual para hacernos responsables de la atención de este colectivo a nivel social. Aquí se da un cambio con respecto a cómo se organiza la sociedad frente a esta temática, desde el Estado y la sociedad civil en la promoción y equiparación de las oportunidades de las personas con discapacidad. Se da un cambio de paradigma. Se pasa del paradigma del déficit al paradigma de la diversidad, en donde acentuamos las capacidades y el apoyo desde el contexto, en este cambio de mirada.
Pasan de ser pacientes a tomar conciencia de que son ciudadanos independientes. Por otro lado, abandonamos la idea de que los profesionales son quienes tomen las decisiones por ellos. Y así, tomar conciencia de la capacidad de las personas con discapacidad y sus organizaciones para tomar decisiones en forma individual. Bien, por último, y no menos importante, hablamos del paradigma de los derechos humanos. Todo lo relacionado a las personas con discapacidad les corresponde por derecho y no por caridad. Anteriormente hacía referencia a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Pero de qué hablamos cuando hacemos referencia a ella? El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Entendiendo que los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son suficientes para proteger a todas las personas, ¿por qué es necesaria una convención propia? Históricamente, algunos grupos sociales, como las mujeres y los niños, nos ha sido más difícil y complejo el acceso al mundo de los derechos. Es por ello que podemos encontrar convenciones internacionales específicas que han tenido por objeto proteger y promover el goce de los derechos humanos de esos grupos y han mostrado ser eficaces más allá de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se enumeran derechos y donde abarca a toda la familia humana. Así, del mismo modo que pasa para estos grupos, se hizo necesaria una convención para las personas con discapacidad. Sucede lo mismo, ya que lo que estaba instituido y a veces naturalizado se niega el acceso a estos derechos humanos. Debido a las diferentes prácticas sociohistóricas que suelen ser discriminatorias con lo diferente, las personas con discapacidad vivencian que sus derechos no son tomados en consideración. Y las personas sin discapacidad naturalizan esta situación. Aún hoy, con la Convención, tenemos el gran desafío de poder ponerla en práctica. Las personas con discapacidad y sus familias se enfrentan a muchos obstáculos arquitectónicos y sociales que les restringen o le impiden una participación plena y efectiva en la sociedad. Esto se traduce en que es sencillo no recibir una buena educación, ni conseguir un empleo, ni acceder a la información. No tener atención médica adecuada y vivir falta de valoración y aceptación por la sociedad. En general, que aún se rige por otros paradigmas ya superados jurídicamente, pero no en la práctica real. El primer paso para esto fue hacer una norma universal, jurídicamente vinculante, para asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se garanticen en la práctica en todo el mundo. En el año 2006 se crea la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el objeto de garantizar el acceso a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. La Convención es un tratado de derechos humanos elaborado por representantes de la comunidad internacional, personas con discapacidad, funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones no gubernamentales y otros, con el objetivo de cambiar el modo en que son vistas y tratadas. La Convención abarca muchos aspectos en los que pueden surgir obstáculos, tales como el acceso físico a edificios, calles y transportes, o el acceso a la información, educación y salud. Asimismo, trata de reducir la estigmatización y la discriminación que vivencian constantemente las personas con discapacidad. Volvemos aquí al concepto de discapacidad. Según la Convención, la definición refiere a todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Y es aquí donde nos pone un desafío a nosotros como sociedad. Por otra parte, podemos observar distintos tipos de discapacidades, los cuales los agruparemos en 5 grupos. Dentro de las mismas se podrán encontrar muchos subgrupos. El primer grupo abarca a las personas con discapacidades físicas o motoras, las cuales presentan una alteración en su aparato locomotor debido a un mal funcionamiento en el sistema nervioso muscular y o óseo articular.
Esta alteración dificulta o imposibilita la movilidad funcional de una o varias partes del cuerpo. Algunas de las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motora pueden ser movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no inteligible, dificultades con la motricidad fina y o gruesa. Entre los factores que producen la discapacidad motora pueden mencionarse los infecciosos, por ejemplo, la poliomielitis, los virales, ejemplo puede ser el síndrome de Guillain-Barré, los reumáticos, que son productos de un accidente cerebrovascular, los neurológicos, entre los cuales podemos mencionar la parálisis cerebral, esclerosis múltiple, espina bífida, los musculares, dentro de los que se encuentran las distrofias, y los que guardan relación con los traumatismos, los cuales pueden ser productos de amputaciones, lesiones medulares y traumatismos cráneos-encefálicos. La mayor dificultad que se les presenta a una persona con esta discapacidad para lograr su propia independencia son las barreras arquitectónicas, las cuales impiden o complican su desplazamiento. Si dichos obstáculos son superados, quienes forman parte de dicho colectivo social podrían desarrollarse con mayor facilidad en todos los ámbitos sociales, culturales y educativos en los que participen. Es importante remarcar que dicha discapacidad, la motora, puede ser transitoria, por ejemplo, debido a inmovilizaciones por traumatismos o permanentes como las producidas por procesos infecciosos como la poliomielitis. Otro de los grupos que podemos encontrar en discapacidad tiene que ver con la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un estado de la persona. No se trata de una enfermedad, sino de un estado que acompañará a la persona a lo largo de toda su vida. Dentro de la discapacidad mental, podemos encontrar discapacidades intelectuales y psicosociales. Dicha discapacidad implica una serie de limitaciones significativas en las habilidades que la persona aprende para poder funcionar en su vida diaria, comprender el entorno e interactuar en el mismo. Las personas con discapacidades intelectuales tienen dificultades en las habilidades cognitivas, es decir, en todas aquellas relacionadas con el procesamiento de la información. La atención, la percepción, la memoria, la resolución de problemas, la comprensión, entre otras. Se incluye aquí a las personas a quienes se les presentan alteraciones en la conducta adaptativa o de relación. Generalmente están derivados en trastornos mentales como la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, entre otras. La definición ha variado con el correr de los años. Sin embargo, hoy el término más aceptado es el de discapacidad intelectual, que hace hincapié en aquel déficit que se ubica en el desarrollo intelectual. Lo más importante en este sentido es que no se pierda el concepto de persona en su dimensión integral. Una de las concepciones de discapacidad intelectual tiene que ver con la adaptación social. Esto quiere decir en dar respuestas adecuadas a las exigencias del medio en que deberá desenvolverse cada sujeto. Pero en lo que hay que hacer hincapié es en la idea de que el entorno es clave a la hora de su desarrollo, tanto como la familia, las instituciones y la comunidad en general, quienes jugamos un papel fundamental en el desarrollo de las personas y en las posibilidades que ésta pueda tener. Es central focalizarnos en las capacidades y no en las dificultades, para que puedan lograr el mayor grado de autonomía posible y alcanzar intereses, deseos, decisiones, acceso a derechos y obligaciones, propios como todas las personas. Según su origen, la discapacidad intelectual puede ser de diversas causas, entre las cuales encontramos las siguientes. Por un lado están las genéticas. Un ejemplo de ellas pueden ser el síndrome de Down. Por otro lado están las congénitas, que si bien no son hereditarias, se adquieren durante el proceso de gestación. Por otro lado están las adquiridas, que son producidas por daños al cerebro o al sistema nervioso central, que son causadas después del nacimiento. Por último están las sociales, que surgen debido a dificultades en el entorno. Otro de los grupos en discapacidad son las personas con discapacidades sensoriales, quienes se consideran como tal producto de una afección en uno o varios de los sentidos, que presentan una disminución importante en el volumen de información que recogen del ambiente en que se les rodea. Atendiendo al sentido afectado, se clasifican en discapacidades visuales o auditivas. Con respecto a la discapacidad visual, se hace referencia a la pérdida o disminución visual.
De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas ciegas y que no obtienen ningún tipo de información a través del canal visual y personas con disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho canal. A su vez, dentro del grupo de las personas con disminución visual hay diversas manifestaciones las cuales se rigen de acuerdo al tipo de limitación, ya sea por agudeza o por campo visual. Por otro lado, como decíamos, está la discapacidad auditiva, la cual se define como la pérdida o anormalidad funcionalidad del sistema auditivo y tiene como consecuencia inmediata una dificultad en la audición, lo que implica también una dificultad en el acceso al lenguaje y el habla, por lo que cualquier trastorno en las percepciones auditivas a edades tempranas podría afectar al desarrollo lingüístico, comunicativo y a los procesos cognitivos. Las personas con estas discapacidades se distinguen entre las personas sordas, que son aquellas con una deficiencia total o profunda en la audición, hipoacúsicas, quienes poseen una deficiencia parcial, o sea que cuentan con un resto auditivo, el cual en algunos casos podrían mejorar con el uso de audífonos. Según su origen, estas discapacidades las podemos diferenciar en las genéticas, que son aquellas que son adquiridas hereditariamente. Por otro lado están las adquiridas, que son las discapacidades que se adquieren durante alguna etapa de la vida humana. Las congénitas, y dentro de las congénitas podemos encontrar las prenatales, que pueden ser producto de alguna enfermedad que adquirió la madre durante el embarazo, las cuales pueden ser sarampión o rubiola, por ejemplo. Después podemos encontrar las perinatales, que son aquellas que son productos de algún trauma del parto, prematuro, por partos prolongados. Otro de los grupos que podemos encontrar en discapacidad son las personas con discapacidad visceral, que son aquellas personas que debido a alguna deficiencia en la función de sus órganos internos, se encuentran impedidas de desarrollar su vida con total plenitud. Esto puede afectar a las funciones del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, digestivo, metabólico, endocrino, entre otras. Algunos ejemplos pueden ser la fibrosis quística del páncreas y la insuficiencia renal crónica. Por último, vamos a encontrar un nuevo grupo en discapacidad que es la multidiscapacidad, la cual se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Hablar de discapacidad múltiple no es solamente sumar los distintos tipos de discapacidades que puede tener una persona, sino es la interacción que tienen juntas, que en la mayoría de los casos suponen aspectos nuevos e individuales de distintos tipos de discapacidades. Pueden tener un rango variable dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de sus discapacidades. Aquí damos por finalizado el primer módulo. Muchas gracias.